Bueno, ahí se escucha. Eh, lo que decía que hoy vamos a terminar de presentar al trabajo final, dar algunos lineamientos o repasar un poco esa cuestión de la marqueta virtual, eso que hablamos en su momento, y les quiero explicar el procedimiento para hacer el casco, que aparece indicada allí como casco, para que entiendan un poco la lógica de inclusive cómo se hace después la parte esta naranja, que es la parte inflable. Y lo que quería entonces es mostrarles cómo es que yo hago para modelar el casco, que eso creo que no lo van a poder resolver solo, por eso, aunque sea esa parte, se la quería explicar yo. Bueno, acá tengo un paso a paso que quiero que ustedes presten atención, que inclusive es algo similar a lo que van a hacer con Lo primero que tenemos que hacer, que tiene que ver con el enunciado, es generar, se lo voy a mostrar en el enunciado, dos cosas para poder hacer este procedimiento. Uno tiene que ver con este arco. Fíjense que dice radio 5600, ¿lo ven? Y ese radio de 5600 tiene un centro de arco a una distancia de este eje. ¿Ven? Ese eje es el que aparece. Ese eje que ustedes ven de simetría, podríamos decir que es un plano de simetría, en el plano horizontal es el que está denominado como E'. Y en este lugar, estoy resaltando ahí con rojo, en ese lugar estaría proyectado de punta este eje, como un punto, ¿no? El plano, donde digo que hay que dibujar este primer o este arco de circunferencia, de radio 5600, es justamente este plano que está aquí. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a posicionar en este plano. No sé si el blanco les jode a la visión, pero lo voy a poner un poquito más. Bueno, este es el plano que yo les mencionaba, en rojo, sobre el cual tengo que dibujar esa porción de círculo. Fíjense que ahí estoy posicionado con el plano X. Si dibujo un círculo de 5600, ese círculo es el que tengo que ubicar. Fíjense, este es un círculo de radio 5600. Si no, lo vemos en las propiedades. ¿Ven? Claramente dice 5600. Este círculo es el que yo tengo que ubicar según las coordenadas o los datos que me figuran en el enunciado. Fíjense que dice 1500 hacia la izquierda hasta el centro y 5000 hacia arriba. ¿De quién? ¿De dónde? De este punto. Ese punto es este que está acá, que les mostré, que está en el plano, y yo, en particular, es el punto que está en el plano del piso. Eso, si no se entiende, díganme, pero yo a veces pienso que se ve claramente, pero la distancia del centro a ese punto, que es un punto físico del bote, es 1500 hacia la izquierda, 5000 hacia arriba. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Fíjense, 1500. Vamos. No quiero hacer nada. 5000.
El otro dato era, no, perdón, 1500, 5000. 1500 hacia la izquierda, 5000 hacia arriba. ¿Ven cómo ahí encaja esa porción que he armado allí como una especie de polilínea? Porque recuerden que para dar volumen, esto tiene que ser una polilínea. ¿Qué es lo que hago después? Y trazo una línea vertical, trazo una línea horizontal y recorto los sobrantes y transformo yo quería borrar. No. Y transformo esto en una polilínea. ¿Saben cómo transformar en una polilínea el objeto? Hay un comando que se llama pedit, no sé cómo está en castellano. Creo que se llama polyedit. Pero fíjense cómo es el logo. Que lo que hace es justamente transformar. O transformar en un segmento común. Le pregunta si lo quiere transformar en una polilínea. Yo le digo que sí. Y después fíjense que las opciones están juntar. Esta es una de las formas. Le ponen juntar y ya esto trabaja como una polilínea. Recuerden que para dar volumen necesito sí o sí que el objeto sea o una polilínea o una región. Fíjense que anexado hay, como ven, una polilínea. ¿La ven? Esa polilínea es la que yo después voy a seguir. Fíjense que dibujé un círculo perpendicular a esa polilínea. Y después voy a seguir el comando con extrusión. El comando extrusión. Fíjense ahí en la barra, fíjense, extrude. Selecciono el objeto y le pongo el recorrido, el path. Es una de las opciones. Selecciono el objeto y puedo elegir el path, que se llama el recorrido, que es esto que ustedes ven aquí. ¿Ven? Cómo copia y sigue la forma del objeto o copia la forma de la sección. Ahí tengo una consulta. Cualquier objeto cerrado, yo lo puedo hacer seguir como un camino. Acá lo ven ya ejecutado. Ven, acá ya está la figura siguiendo lo que se llama el path o el recorrido. No sé cómo lo figura exactamente en la versión en español. En Extrude tiene unas opciones. Fíjense, selecciona el objeto. El objeto, cuando me dice el objeto, es o una polilínea o la región cerrada. Pueden ser uno o pueden ser varios. Por eso el comando sigue activo. Le doy Enter. Y en vez de hacer una extrusión común y corriente, tengo dentro de las opciones, fíjense, dirección, path, que es el recorrido, taper angle, que es la inclinación de las caras, o una expresión, que puede ser una especie de cuenta. Bueno, yo lo que voy a elegir es la opción path. Voy a hacer clic, fíjense, path. Y me pide cuál es el path que tiene que copiar. El recorrido que tiene que seguir, ¿ven? Entonces la sección, ese pedacito de círculo, fíjense que se reprodujo todo siguiendo ese recorrido. ¿Ven? Profe, ¿eso sería como darle una trayectoria? Trayectoria, así debe figurar entonces.
Es el nombre entonces. Sí, figura como trayectoria, puede ser. ¿Le figura como trayectoria la opción? Yo porque en español no lo tengo el AutoCAD. Si ustedes lo hacen conmigo, o fíjense, o ejecuten el comando y fíjense cómo se llama la opción, por las dudas. Porque inclusive las distintas versiones en español los llama distinto. A veces les cambia inclusive en las distintas versiones de español. Pero como vieron, ese es el comando y una de las opciones. Fíjense, dentro de las opciones, dirección, path. Ese path puede ser que llame trayectoria. Y esa es la que ustedes después seleccionan la trayectoria y copia la forma. Y esa forma caprichosa, como verán. No es solamente para una forma, un rectángulo, un cuadrado, lo que fuere. Como verán, tampoco está puesto en cualquier lado este path, ¿ven? Se dan cuenta que está puesto en un lugar específico. Está sobre el segmento. Está sobre este segmento, pero a una cierta distancia. ¿Mm? Bueno, esa distancia también es dato. Voy al enunciado para que lo vean. Fíjense que esa distancia, ¿qué es? Y 1500 dividido 2. Fíjense que es el punto 1. El punto de esa trayectoria. ¿Ven? Ahí están sus distintas proyecciones. Punto 1. Y ese es el punto donde, en definitiva, nace la trayectoria. Ahora vamos específicamente a hablar de la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es una polilínea 3D, que se llama. En particular no la necesito completa. Inclusive a veces ponerla completa me puede llegar a generar un error. Por eso es importante que me presten atención con eso. Porque a veces la superficie se cierra sobre sí misma y genera un error matemático que no puede resolver y nos tira un error. Por lo tanto, lo que ustedes ven dibujado no es otra cosa que la trayectoria 1, 2, 3, 4, 4S. Es la que ustedes ven dibujada. ¿Cómo se dibuja una trayectoria o una polilínea 3D? De lo más sencillo. Una vez que conozco las medidas y las distintas coordenadas que tienen esos puntos, ¿qué hago? Fíjense que lo voy a dibujar. Lo puedo dibujar con segmentos, con líneas o identificar los puntos. Quiero cambiar el estilo de puntos, así se ve claramente. Voy a identificar lo más obvio. Los otros se los dejo para que trabajen ustedes, pero es básicamente ubicar un punto. Es una de las formas, recuerden. Esto no es una... Hay cosas que no son absolutas. Fíjense que la distancia del punto 1 al punto 2 está a 1500 y sobre el mismo plano. Entonces, supónganse que de este punto trazo un segmento de referencia que esté a 1500. Y en este extremo marco un punto. Y así iré identificando los distintos puntos. Otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Una vez que tenga identificados los puntos por el método que mejor que se les ocurra, no hay una regla específica ni absoluta en la cual uno tenga que ubicar tal o determinado punto. Lo que recurro es al comando polilínea 3D. Este es el icono, ¿ven? Es como una polilínea, pero 3D. Y de esa forma yo hago trayectorias 3D, trayectorias que no pueden ser contenidas por un único plano. O sea, no hay un plano que contenga a todos los segmentos que componen esta polilínea. Que es el caso del ejercicio. ¿Ven cómo lo voy fabricando? Y después hago nuevamente el paso que mostré previamente. Ahora, esto fíjense que si selecciona, se selecciona todo, ¿ven? Una única entidad se genera.
extrusión, nuevamente path, selecciono el camino, y así es como queda. Este es el resultado de lo anterior. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora tengo varias formas de llegar a mi objetivo, que es, en definitiva, esto que ustedes ven aquí. O sea, esto enganchado con el otro volumen. Yo voy a hacer lo que hice acá, pero no es la única forma. Inclusive esta situación inicial tampoco es la única ni la forma inamovible, ¿no? ¿Qué es lo que hice en este caso? Bueno, corté por este plano, por estas dos secantes, corté el volumen que generé previamente. ¿Cómo lo corto? Con el comando cortar o slice. No sé si acá tengo el icono a mano, pero creo que este ya lo usamos, inclusive para los ejercicios de los trabajos especiales. Este es el icono, ¿eh? Slice o corte creo que les figura a ustedes. Selecciono. Y el comando corte trabaja de varias formas, o por 3 puntos o por un plano de tipo proyectante. Fíjense cómo está orientado a mi plano XY. Eso quiere decir que si propongo un plano de perfil con estos 2 puntos, fíjense que estoy identificando como una recta, o 2 puntos que definen una recta, la proyección que devolvería un plano de perfil sobre el plano XY. Bueno, con estos 2 puntos me alcanza. Me dice si quiero quedar con las 2 partes. Le digo que sí, total, después de última lo borro. Y por ese plano de perfil, ¿ven? Acortado a lo que acabo de hacer hace un rato. Después, ¿qué hago? Simetría. Sencillamente aplico el comando de simetría. No hace falta que sea simetría 3D ni nada. Fíjense, es una simetría respecto a ese plano de perfil que usé para cortar. Entonces, yo les muestro el comando, pero esto es con MI, pero les voy a mostrar directamente qué comando estoy usando para que quede claro. Mirror o simetría. 2 puntos. Y paso a la etapa esta que ustedes ven aquí al costado. Los uno ahora, los uno después, eso lo definirán ustedes. Unirlo con el comando unión, una de las operaciones booleanas ya conocidas. Y por último, produzco un plano con un corte con un plano horizontal. Fíjense cómo tengo siempre el sistema de coordenadas. Repito el comando corte. 2 puntos. Y elimino el sobrante. Esto después lo inserto, una vez que tenga generado el inflable. Esto así como está, lo ubico en posición. Recuerden que tengo suficientes datos como para... el punto medio de este piso estaba en el medio de estos dos. O sea, si ustedes... este punto de acá, que lo voy a marcar lo voy a remarcar ahora, que usamos inclusive para tomar las coordenadas, estaba en el centro de estos dos. Ahí tenemos una consulta. Claro. Ahí me preguntan si con instrucción por trayectoria pueden hacer el inflable naranja. Claro que sí, esa es un poco la idea. Es más sencillo, claramente, porque ahí no tienen que recortar nada y directamente ya les queda hecho. Y por último, fíjense que acá tengo superpuesta los dos volúmenes que generé. Se ve, ¿no? Inclusive fíjense que sobresale un poquitito.
¿Lo ven? Ahí pregunta Santiago si el bote tiene que tener una orientación primero o lo modelamos y después le damos la orientación. Yo le diría que como están indicados los datos, como aparecen los datos, fíjense, conviene primero modelar el bote y después orientarlo, ¿sí? Es una de las conveniencias o una de las formas que uno procedería en forma habitual, ¿no? Bueno, como les decía, por último lo que voy a hacer es sacarle a este otro. A veces lo que conviene es directamente copiar sobre sí mismo, para no andar pensando tanto, para después sustraer, yo le voy a sustraer a el inflable. ¿Mm? Pero presten atención a lo siguiente porque esto no sé si se lo explicaron. ¿Dónde quedó el mouse? Vamos. ¿Ven que quedó este volumen con esos dos pedacitos? ¿Qué hago en estos casos? Y tengo varios recursos para eliminarlos, pero vamos a usar quizá el que sería el más elegante de todos. Vamos a separar este elemento grande de los dos chiquititos. ¿Cómo lo hago? Hay un comando acá que se llama separate, que separa esas entidades iniciales en partes. Separo. Fíjense que lo separo, le doy Enter, Enter nuevamente, y ya estos pedacitos quedan sueltos. Y los puedo borrar como cualquier cosa. ¿Mm? Vuelvo a la instancia anterior, fíjense que antes seleccionaba el pedacito y seleccionaba todo, y si quería borrar, se borraba todo. Respecto del trabajo final, la idea, ¿se acuerdan que yo les presenté un videíto? Si quieren lo volvemos a ver. Y le había, inclusive en el campus, que también voy a ver si armo un videíto un poquito mejor. La verdad que se nos viene el semestre encima del final, entre los recuperatorios y las últimas clases. ¿Se acuerdan que yo inclusive les figura aquí, en el campus, una de las varias que tiene que haber, que seguramente hay muchas, posibilidades que tenemos de generar esa realidad virtual Ahora lo voy a mover el videito. Se que armé muy sonso, pero voy a tratar de armar uno mejor, pero bueno, se me vino el tiempo encima. Fíjense que donde dice en trabajo final integrador, ahí yo le ofrezco un link, ya que está lo ejecutamos, que lo lleva a uno de los tantos software disponibles para hacer esto que es realidad aumentada, que es la forma en la cual vamos a hacer o complementar lo que es la maqueta, que es lo que tendríamos que haber hecho presencial indefectiblemente. Bueno, busquémosle la vuelta de hacerlo virtual. En ese mismo lugar ustedes van a ir subiendo el modelo y las láminas o los PDF que ustedes tienen que armar a partir de ese modelo que cuenten eso que les pido en el enunciado. De todas formas, esto ya les digo, vamos a... Entonces, esta parte, yo les comentaba, acá tienen tutoriales, tienen un montón de cuestiones como para ambientarse.
Yo lo que le había mostrado era para complementar algo que indefectiblemente no lo podemos hacer en forma presencial, que es la maqueta. Es que ustedes bajen la aplicación Scope y en esta aplicación ustedes van a acceder al modelo que ustedes hagan y suban a la nube y van a generar una especie de marcador. Yo le voy a mostrar el ejemplo de lo que fue el trabajo final hace algunos años. Más o menos después lo terminé el tiempo de explicar mejor, pero básicamente estos los pasos que están haciendo o estoy haciendo en este momento. Se arrimarán a lo que se llama el marcador y aparecerá, o me tendrá que aparecer, la imagen 3D del modelo del trabajo final que ustedes hayan elaborado. Esperen que se estabilice un poco. Eso es lo que voy a tratar de armar un poquito más prolijo. Tratando de ver si puedo armar un tutorial de paso a paso. Pero de todas formas, como verán, no hay, lo único que tienen que ustedes es armar el modelo 3D, subirlo de un formato específico, y si ustedes junto con, o con la lámina que ustedes me manden, el PDF que ustedes me manden, en algún lugar, o generan un marcador con alguna de las imágenes que están impresas, van a ver que no es nada complicado. Y yo tendré que arrimar mi celular y ver la maqueta como en forma de entrega de maqueta. Es un poco lo que yo aspiro que ustedes hagan. Vamos a aclarar en la cuestión formal ahora respecto a qué necesitan ustedes para estar en condiciones de aprobar. Ustedes habrán visto que ya lo explicamos la vez anterior, que hay un requisito que definimos a nivel departamento en cuanto a la aprobación de la materia. ¿Nosotros qué venimos haciendo? Bueno, ya tenemos, vamos a repasarlo juntos, de última, sobre esto iremos viendo. Es una cuestión que a nivel departamental se ha resuelto, ¿no? Requisitos extraordinarios para la promoción, que sería el caso en el cual tratamos de estar todos juntos, ¿no? Realizar, entregar y aprobar el 70% de los trabajos prácticos generales. Eso sería lo que ustedes estuvieron haciendo en laboratorio y lo que en definitiva también es los ejercicios de práctica de tarea que fui dando. El 100% de los trabajos prácticos especiales. Esos que estuvimos haciendo en forma individual en estos días, que hoy tuvimos el recuperatorio. Bueno, que se indiquen en las respectivas plataformas virtuales dispuestas en cada comisión, campo, bueno, esto es una cuestión más formal, de forma, bajo las condiciones y homologues en cada uno. Los trabajos prácticos, tanto teórico-práctico como de laboratorio, no aprobados tendrán instancias de recuperación durante la cursada virtual o presencial de ser flexible. Bueno, lo de presencial, esto lo pusimos inicialmente porque no sabíamos específicamente cuánto iba a durar esta situación, ¿no? Entonces, si podemos volver en algún momento a lo presencial, cerrábamos presencial, pero por lo que estuve observando con el tema de protocolo, etcétera, va a estar muy difícil que podamos hacer un encuentro presencial de algún tipo, por lo menos al comienzo o al reencuentro o la vuelta en agosto.